Antena 1 Radio Video. Abre tu mente. Cultura ADN por Antena 1. Buen día, siempre encantados de acompañarte en tu mañana, edición en vivo de ADN, la revista de cultura de la Antena 1. En esta edición ampliaremos información acerca de una nueva muestra que se abre en la Galería de Arte Contemporáneo OFF. Ya están con nosotros el curador de la muestra, Hernán Pacurucu, y también el artista Emilio Seraquibe, uno de los artistas que ocuparán ciertamente los espacios expositivos de OFF, Galería de Arte Contemporáneo, con quien ampliaremos detalles acerca de su trabajo, su forma de tejer e hilar su propuesta artística. Comienzo contigo, Hernán, siempre agradecida por estar atento a lo que sucede, no solamente en este espacio, en la radio, para compartirnos lo que dinamizas desde la Galería OFF. ¿Cómo estás hoy? Saludos, Marielita. Como siempre, un placer estar en este programa que ya se ha vuelto un ícono de la cultura local, ¿no? Es decir, quien no está en tu programa no está en nada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada, te cuento que este es nuestro tercer evento. Como tú bien sabes, la muestra inaugural fue The King of the Kings, que era una especie de paneo de lo que pasa en el arte contemporáneo del país. Luego, después de 2 meses, inauguramos 3 muestras individuales, una de Harold Maridueña, de Tyron Luna bueno, se me fue este rato. Leonardo Moyano, perdón. ¿Verdad? Ya. Los 3 de Guayaquil. A nuestro tercer evento vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer 3 muestras individuales, una por piso en el espacio. Gracias a las conversaciones que hemos tenido con Boris Ordóñez, que es el director del espacio. Y bajo la curaduría mía estamos planteando esta idea de generar una dinámica de 3 exposiciones que, siendo individuales cada una teniendo su peculiaridad, sin embargo tienen un eje transversal que de una o de otra forma las unifica, a pesar de lo diferentes que son en estilos en cada uno de los artistas. Sin embargo, ya vamos a tocar un poquito más detenidamente el tema. Tenemos de Ambato a Noé Mayorga, quien trabaja su estética, está configurada sobre todo en el tema de los legos, en ese ideal de lo lúdico, para generar a partir de lo lúdico y luego de bajar los decibeles
digamos, molestos de si es que fuera algo como panfletario. Entonces los Legos hacen que se baje el tonito este y se vea muy un juego, pero al mismo tiempo luego logra emplazar a partir de esos Legos problemáticas del cotidiano vivir de este país y en general del mundo, ¿no? Entonces es muy importante ese doble juego que tiene de sustitución para luego generar elementos y dispositivos críticos. Por otro lado, Emilio Seraquive, quien está acá, nos explicará mejor su obra, pero a partir de la curaduría me interesa mucho el juego que tiene sobre el tema de esas estéticas muy actuales, ¿no? El videojuego, es decir, sacar a la estética del videojuego como elemento estético del arte, igualmente para otra vez a partir de algo que es un juego, que es algo que es, digamos, inofensivo, entre comillas, cargarle de elementos políticos y hablar sobre temas de sociedad, temas sociales, etcétera, etcétera. Ya nos hablará detenidamente. Y finalmente Washington Guayasamín, Emilio es de Loja, y finalmente Washington Guayasamín de Quito, quien trabaja sobre un dispositivo de reemplazo del hombre por el simio. Entonces, genera escenas, digo yo escenas porque son casi, parece que estuvieran en una cotidianidad. Genera escenas en donde el hombre es reemplazado por el simio y a partir de eso nos demuestra los ridículos y los salvajes que podemos ser, ¿no? Entonces, es No, muy lindo esto. nos dejas moviditos, ¿no? Sabemos que la muestra tendrá inicio este 28 de septiembre. ¿Nos recuerdas la hora? Entiendo será a las 19 horas. Sí, 19 horas, La justamente inauguración. no. Bien, Sí. en OFF, que está en la avenida 10 de agosto, 4364 y Federico Proaño. Diagonal a la Virgen de Brolce, no hay cómo perderse, Ajá. son tres pisos, los que ocupa esta propuesta de OFF, que no solamente es una galería, también tiene múltiples vectores con los que trabaja durante el tiempo desde su inauguración en este 2022 y que en esta ocasión, desde este 28, nos dispone esta muestra que reúne en esta estructura a estos tres artistas. Emilio, te doy la más cordial bienvenida. Emilio Seraquive, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación y la paciencia también hasta salir al aire. ¿Cómo estás? ¿Me copias, Emilio? Es una pena. Claudia, creo. Tenemos ahí algún problemita con el tema del audio, tal vez activar el tema del micrófono, pero por mientras, nosotros continuaremos contigo, continuaremos contigo. Dinos hola, Emilio, dinos hola. Bueno. Hola. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Buenos días. Muchas gracias a ti, Mariela, por la invitación y también a Hernán por brindarnos esos espacios para hablar un poquito de arte, ¿no? Bien, yo estoy interesada de conversar contigo, Emilio, sobre cuánto tiempo has venido activo en los circuitos artísticos nacionales y puntualmente desde hace cuánto empiezas a trabajar con estos temas del videojuego, las gráficas del anime japonés. Bueno, digamos que profesionalmente yo llevo alrededor de 10 años como artista visual, ¿no? Tratando de incursionar también un poco en el circuito del arte ecuatoriano, más que todo. Y bueno, para esta muestra me ha tomado alrededor de casi 3 años de investigación, trabajar también sobre lo que son las gráficas de los videojuegos y del anime japonés que está muy cercano a ver, hago un análisis más o menos de estos mundos ficticios creados por el hombre, pero que tienen una cercanía con
con esta realidad contemporánea, ¿no? Más que todo desde la psiquis del ser humano, porque cuando uno se da cuenta, sobre todo en el género del cyberpunk, es un género que proyecta a personas con mucha violencia, ¿no? Y me pareció bastante idóneo relacionarlo con la psiquis del ser humano de este tiempo, más que todo, porque vivimos un tiempo con bastante violencia, por así decirlo. Fíjate, yo no voy a pasar sin consultarte sobre estos 3 años de investigación. Por ahí nos lanzaste una idea sobre el cyberpunk, nos has mencionado en varias ocasiones la palabra psiquis y cómo este viaje a través de la investigación te ha permitido hilar tu línea, si se quiere, de argumento para tu arte. Coméntanos. Del abanico de posibilidades gigantescas que pueden surgir, tanto de las gráficas del videojuego, ¿por cuáles te decidiste y qué fue lo que descubriste? Digamos que más que todo es esto como un gusto personal, ¿no? Que yo tengo desde más temprana edad, ¿no? A mí siempre me han gustado los dibujos animados, por así decirlo, independientemente de cuál sea su género, pero en estos últimos años me ha atraído mucho la atención lo que es el anime, ¿no? Entonces, como que existen unas lecturas muy interesantes en cada uno de estos animes, y sobre todo me agrada bastante una serie de género cyberpunk que se llama Psycho Pass, que en donde el ser humano aparece como un ente dependiente de la tecnología. Entonces existen dinámicas de realidad y ficción que tienen mucha cercanía con lo que estamos viviendo. Y si uno se da cuenta, en la actualidad el ser humano está gobernado por la tecnología, ¿no? Independientemente si la utiliza bien o mal. Bueno, eso se nos escapa de la mano también un poco. Pero yo encontraba estos detonantes visuales como para articularlos y construir una propuesta desde el género de la pintura, más que todo. Y de ahí escoger ciertos personajes que tengan una psiquis parecida al comportamiento en masa que uno analiza como ente también de la sociedad, ¿no? Entonces todos estos detonantes me parecieron muy interesantes para construir una propuesta, más que todo bastante sarcástica también, ¿no? Entonces, y en esta serie que te comento, casi elijo a los villanos de la serie, porque son los que de alguna manera tienen una lógica de pensamiento más racional que la gente que supuestamente está viviendo en masa y dentro de lo que es legal. Entonces los villanos tenían un perfil psicológico bastante atractivo y de pensamiento también. Entonces estaban bastante enfermos en cuanto a conductas, pero también tienen una cercanía de pensamiento racional mucho más, qué sé yo, se podría decir, aguda, quizá. Real, que el resto de la masa. Estaban como que con el panorama claro. Nos has lanzado algunas joyitas, sabes, mientras hablabas, ya podía, si se quiere, como movilizar algunas ideas internas sobre estos personajes. ¿Llegaste en algún momento a colocarles no solamente figura a estos personajes, sino a darles nombre, a saber cómo podrían, por ejemplo, reaccionar ante tal o cual situación? ¿Llegaste hasta esas instancias con estos personajes plasmados en tu obra? De alguna manera sí, porque a medida que yo iba investigando sobre los personajes que a mí me llamaban más la atención, iba encontrando similitudes con algunos de ellos. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me encanta que se llama Makishima, que es un delincuente dentro de esta sociedad ficticia que aparece en este anime, que es un tipo con una inteligencia bastante, un IQ bastante elevado, ¿no? Y aparte el tipo es bastante manipulador porque él ni siquiera
es capaz de cometer los asesinatos, sino que manipula a otras personas para que lo hagan por él. Y yo le encontré una cercanía muy parecida, por así decirlo, con Charles Manson, que es uno de los asesinos seriales más conocidos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas visuales a mí me han servido para construir desde mi perspectiva todos estos personajes de cómo sería un ser humano si se pudiera exteriorizar en una forma física por dentro, ¿no? Una suerte de elementos que en conjunto generan ciertamente una crítica social. En tu trabajo, en tu intercambio con Pacurucu, con Hernán, que nos acompaña ahora, ¿qué pudiste percibir sobre el trabajo curatorial y tu serie? A ver, el trabajo curativo es bastante importante también cuando uno realiza un proyecto, independientemente de la herramienta que utilice, ¿no? Entonces, bueno, había leído también ya el texto de Hernán y me parece que es bastante asertivo su acercamiento racional con lo que yo quiero transmitir de alguna manera, ¿no? También encontré otras dinámicas de pensamiento también, que cuando uno ya genera una imagen que para uno puede ser un significado, para el resto puede ser otro significante, ¿no? Entonces, de alguna forma también uno se da cuenta de que el trabajo que está realizando o las imágenes que estamos construyendo como artistas tienen ese efecto visual que a veces uno no piensa que va a tener ese alcance en el observador. Pienso que tienen vida propia, ¿sabes? Pienso que llegan a tener una especie de vida propia, que se trastoca, que cambia, que muta con cada observación, análisis, conexión o comunicación con los diferentes públicos que se acercan a la propuesta. Proyecciones de ti como artista, coméntanos, Emilio, luego de colocar tu obra en la galería de OFF, Arte Contemporáneo, ¿hacia dónde vas? ¿Estás trabajando en algo? ¿Cuál es tu propuesta en el devenir? Bueno, actualmente el presente mío es este proyecto que te estoy manifestando y que de alguna manera ya llega a la luz, por así decirlo, al exhibirlo en esta galería tan importante como es OFF Arte Contemporáneo. También agradecerle a su propietario por la oportunidad de proyectar de alguna forma el trabajo artístico que uno está realizando, porque no es tan fácil también desde una periferia como mi ciudad proyectarse hacia los circuitos del arte contemporáneo ecuatoriano, más que todo. Y también agradecerle a Hernán por la confianza que tiene sobre mi trabajo, porque desde algunos años él ya viene de alguna forma analizando mi forma de pintar como artista visual. Y bueno, uno siempre está tratando de renovarse y no quedarse estancado en un solo proyecto, ¿no? Actualmente estoy con ese proyecto, pero quizás hasta el próximo año ya le dé una finalización, porque tengo otras ideas que van rondando en mi cabeza también, pero que tienen relación también con el mundo del anime, pero con otras transfiguraciones ya un poco más distintas, ¿no? Gracias. Ahora estoy tomando como ente principal la figura del conejo, ¿no? Entonces, por ahí estoy intentando construir una nueva serie de obras con este personaje nuevo. Con este personaje, ¿cómo se llama la figura del conejo? Bueno, en sí trato de darle diferentes personalidades, pero basándome en quizás personajes que existieron en la vida real, ¿no? Por ejemplo, como Charles Manson, como, qué sé yo, personas conflictivas como Hitler. Es decir, es una figura de base, conejo, pero que... es una figura de base, pero que va transfigurando de acuerdo a lo que quiero ir transmitiendo en cada obra, por así decirlo, ¿no? Gracias, Entonces, Emilio. sí, también existen por ahí personajes dentro del anime o del videojuego, como hay un conejo que se llama Mr. Hobbs, que aparece
en el mundo de Minecraft, creo que esta plataforma de videos que se juega en línea, que es un conejo que es bastante violento en sí, ¿no? Entonces es un juego que tiene un nivel de violencia visual bastante elevado, ¿no? Y no tiene ningún tipo de restricciones, más que todo, entonces tiene el acceso a todo tipo de edad, ¿no? Entonces, desde el más pequeñito lo puede jugar, entonces tiene este doble juego también de peligro, ¿no? Que conlleva tener la tecnología tan a la mano. Para reflexionar, tendremos un mes para circular por tu exposición en el marco de esta muestra en OFF Arte Contemporáneo. Gracias, amigos. Nos acompañó Emilio Seraquibe, artista lojano, que expondrá en uno de los pisos de OFF Arte Contemporáneo desde este 28. Para cerrar, no sin antes hacer una somera reflexión sobre los trabajos de Washington Guayasamín, nuestro estimado Noé Mayorga, a quien también hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este espacio. Regreso contigo, Hernán, para finalizar. Revisaba también el texto curatorial sobre el trabajo de Mayorga. Brevemente también nos lo compartiste ahora. Mi compañero allí nos va a ayudar a circular algunas fotografías para que quienes se enganchan por las redes sociales o por nuestra página web antena1.com o por nuestra aplicación puedan registrar la línea de trabajo de cada uno de ellos. Vamos con Noé Mayorga, ¿no? Que él trabaja con esta estética metafórica, particular en relación a los legos. Él ocupará otro de los pisos, me comentabas. ¿Cómo estamos gráficamente el espacio de Mayorga para la inauguración ya de esta muestra? La muestra que preparamos con Noé se llama Intersticios. Básicamente lo que hace o lo que hacemos es ver qué obras han quedado rezagadas de exposiciones anteriores a partir del 2019. Entonces es por eso el nombre de Intersticios, porque en definitiva cuando uno prepara una muestra, siempre hay obras que no encajan en esa muestra, no necesariamente que sean malas, sino que simplemente dentro de una dinámica grupal no encajan. Entonces vamos juntando esas muestras que son, digamos así, los rezagos, los vestigios de las anteriores para generar una muestra con un hilo conductor curatorial que les agrupe, ¿no? Entonces, en este caso de Noé hemos cogido como una suerte de micro trayectoria y vamos incorporando este tipo de obras. Digamos, en la obra que tenemos de este momento, en la imagen, me parece que se llama algo así de los Waitambo Black, dice que, o algo así. Pero, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuando marcharon a favor del racismo, ¿no? Es decir, hay un vuelco crítico social otra vez en cada una de sus obras. Él usa el artilugio del lúdico del ego, pero siempre con una razón que es que pasa lo mismo con Emilio, ¿no? Que pasa lo mismo luego con Washington. Y por eso están invitados los tres a inaugurar 3 muestras individuales del mismo día, porque los tres usan, en el caso de Emilio, por ejemplo, está clarísimo. Yo con Emilio trabajo desde sus series anteriores, desde la serie Veredas Frías y todo lo que ha ido produciendo. Lo que hacen es lo que hace el arte contemporáneo, es introducirse en esos mundos de ficción, explorar esos otros mundos posibles que luego después decantan bajo un fondo de realidad y tratan de transformar o al menos criticar esa realidad. Tanto Emilio con su Psycho Pass, con esta serie de videojuegos en donde se introduce en el mundo del videojuego, pero finalmente para hacer una crítica a nuestra sociedad actual, igualmente Noé hace
exactamente lo mismo, es decir, se introduce en el mundo del Lego, pero nada más como un dispositivo estético que luego nos permite reflexionar sobre el ser humano. Igualmente, luego con Moyasamín también ya hablaremos de eso, también hay mucho de esto, de esta forma de actuar, ¿no? Vamos entonces, coloquemos luz sobre cómo trabaja Washington Guayasamín. Él hace esta sustitución, ¿no? Bien nos mencionabas, es adentrarse en otros mundos posibles para que decanten en esta realidad presente. Sustituye al simio por el humano en diversas actividades Correcto. cotidianas. Ajá. Vamos a compartir también algunas imágenes para quienes nos acompañan con Perfecto, sí, nosotros en sí, así redes. se vuelve más didáctico. El Washington, yo en el texto curatorial hablo de un trabajo de cine que me encanta a mí, que es Dogma 95, estos daneses liderados por Lord Van Trier, y Lord Van Trier fue el autor, me parece que el 98 de la película Los Idiotas. En la película Los Idiotas, hace actuar a Idiota en un comportamiento de idiotas para reflexionar sobre las verdaderas actitudes del ser humano, ¿no? Entonces, este dispositivo de reemplazo está aquí, presente, muy presente en Guayo Guayasamín, porque él igualmente, en un caso, Lord Van Trier, en Dogma 95, hace caer en cuenta a la gente que mira esa película que la sociedad es una sociedad de idiotas. En el caso de Guayasamín, al reemplazar el mono por las actividades del ser humano, hace dar en cuenta que esta sociedad es una sociedad de salvajes. Entonces, otra vez vamos al mismo tema que estamos trabajando como eje curatorial transversal, que es el recurso del cambiar, de entrar a otro mundo, en este caso al mundo del simio, al mundo del mono, por decirlo así, porque en realidad es un ejercicio también lúdico, y el rato que él reemplaza, el simple acto de reemplazarlo y hacerlo ver así tan ridículamente al ser humano en actividades cotidianas que nosotros solemos hacer en el día a día, en una piscina, peinándonos, en un laboratorio, experimentando, esta vez el mono experimenta con humanos, ya no el humano experimenta con monos, entonces nos hace caer en cuenta la brutalidad de esta sociedad. Y yo creo que ese es el mérito de Washington. Y lo hace de una forma, como los tres lo hacen, ¿no? De una forma muy sutil, muy elegante, muy discreta, pero al mismo tiempo muy recalcitrante, ¿no? Nos hace reflexionar sobre todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Y en ese sentido, la obra de los tres cobra relevancia, cobra importancia y cobra mucha validez, ya no solamente dentro del arte, sino más bien dentro de cómo entender al mundo, ¿no? Es por eso que la filosofía y sobre todo la filosofía estética retoma las obras de los grandes maestros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de qué sé yo, de Deleuze, que habla de Francis Bacon, en el caso de Heidegger, que habla de las botas de labranza de Van Gogh, etcétera, etcétera. Yo creo que en el arte está la esencia para poder comprender y analizar a la sociedad, más que en la misma ciencia, ¿no? Es el recurso y yo creo que por eso estamos en esta cruzada, si se quiere, por colocar luz, voz, sonido a lo que se está generando actualmente, no solamente en la ciudad, en el país, sino en el mundo entero, porque nos da cuenta de cómo va nuestro ritmo y nuestro pulso. Gracias, en virtud del tiempo voy a cerrar acá, Hernán. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias también a quien nos acompañó, al artista lojano Emilio Seraquibe, que será uno de los artistas de esta muestra que se inaugura esta semana en la
la ciudad de Cuenca, Ecuador, en el espacio OFF Arte Contemporáneo. Las galerías, que son 3, estarán ocupadas por Emilio Seraquibe, Noé Mayorga y también Washington Guayasamín. La inauguración a las 19 horas el próximo 28 de septiembre, y les comento que estará durante todo el próximo mes, durante todo octubre, en OFF dispuesta esta muestra. Así es que si se nos va, si no alcanzamos, si no llegamos a la inauguración, será pues buena opción y oportunidad conectar con las propuestas de estos 3 artistas en OFF Arte Contemporáneo. Nosotros avanzamos corto, último giro de ADN en esta revista de cultura. Ya regresamos con más de ADN, Magazine Cultural Matutino, por Antena 1. Antena 1 Radio Video. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Dale a tu ambiente el toque Dimplo.